Bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es César Soto y esto es Amor Original. La semana pasada comenzamos una serie muy inusual, una serie que habla de esos relatos un tanto terroríficos en la Biblia, pero que son capaces al mismo tiempo de dejarnos algunas lecciones muy valiosas. Y debo confesarles que a pesar de ser una serie súper breve, porque son 3 capítulos, de alguna manera los contenidos que estamos viendo bien podríamos verlos con más profundidad en el futuro, porque hay muchos, pero muchos elementos importantes que por tiempo apenas los estamos rozando. Así que seguramente en el futuro voy a volver a tocar algunos de estos temas, tal vez desde otra perspectiva, pero siempre con el fin de ir profundizando un poquito más. Pero además de eso, una forma de poder profundizar un poco más, al menos en el presente más inmediato, o al menos sacarse algunas dudas sobre el sermón, eh, son las conversaciones de los miércoles. Esto funciona así. Me conecto el día miércoles, usualmente con alguien más en la pantalla, exponemos un poco el tema, que serán 20, 25 minutos, y luego nos vamos de cabeza a la sala de Meet, en donde sin transmisiones ni grabaciones podemos hablar de lo que nos salga de las tripas. Cada miércoles a las 9 p.m. hora de Chile estamos ahí intentando construir en ese espacio un momento sagrado y un espacio también seguro. A la segunda edición de esta serie le he llamado La Bestia de Babilonia. Voy a leer la parte final de la historia y a ustedes después leen el capítulo 4 completo de Daniel. ¿Ok? Esto fue lo que le sucedió al rey Nabucodonosor. Transcurridos 12 meses, mientras caminaba por la terraza del Palacio Real de Babilonia, el rey iba pensando: esta es la gran Babilonia, construida por mí como residencia real, obra de mi poder y manifestación de mi magnificencia. Todavía andaba el rey con estos pensamientos cuando una voz bajó del cielo. Contigo hablo, rey Nabucodonosor, has sido desposeído de tu reino, serás retirado de en medio de las personas y vivirás con las bestias del campo, comerás hierba como los toros y tendrán que transcurrir 7 años hasta que reconozcas que el Altísimo tiene poder sobre los reinos humanos y que los da a quien le place. En aquel mismo momento se cumplieron en Nabucodonosor las palabras pronunciadas. Dejó de vivir entre personas y empezó a comer hierba como los toros. Su cuerpo quedó empapado por el rocío del cielo. Los cabellos le crecieron como plumas de águila y le salieron uñas como las de las aves. Pasado el tiempo fijado, yo, Nabucodonosor, alcé los ojos al cielo y recobré la razón. Bendije entonces al Altísimo, alabé y glorifiqué al que vive eternamente, cuyo poder es eterno, cuyo reino no tiene fin. Ante él nada son los habitantes de la tierra y hace lo que quiere con el ejército del cielo y con los habitantes de la tierra. Nadie puede detenerle la mano ni pedirle cuentas de lo que hace. En aquel momento recobré la razón. También recuperé el honor y la majestad para gloria de mi reino. Mis consejeros y ministros me reclamaron, se me devolvió el reino y se acrecentó mi poder. Por eso yo, Nabucodonosor, alabo, ensalzo y reconozco la gloria del Rey del cielo. Todas sus obras son verdaderas, todas sus formas de actuar justas. Él tiene poder para humillar a las personas arrogantes. Ok. Lectura muy interesante. Hablemos un poquitito. La ficción, incluidas las películas de terror, explotan mucho la interacción entre el ser humano y los animales, ya sea para mostrar cómo un humano adquiere las capacidades de un determinado animal o para mostrar cómo es que un humano se transforma lisa y llanamente en un animal. En el primero de los casos, tenemos un caso clásico: Spider-Man adquiere las características, las habilidades en realidad, del animal que le muerde. Y en el segundo caso tenemos toda la tradición de los licántropos, los hombres lobos, seres que, ojo, en algunos casos usan esa capacidad a voluntad, como en la saga de Crepúsculo. Seguramente muchos de ustedes vieron esas películas, pero que en otros casos, usualmente también de las películas más antiguas, es una maldición inevitable que ocurre cada luna llena.
Se transforman en ese lobo y al hacerlo se despojan de toda su humanidad. Luego, cuando la transformación desaparece, no recuerdan nada de lo que hicieron en su condición de bestia. Mientras dura la transformación, la criatura monstruosa toma el control. Cuando leemos el capítulo 4 completo, cuestión que, ya les dije, no vamos a hacer hoy, por favor, háganlo ustedes. Y ojo, si tienen 10 minutitos extra, aprovechen y lean los primeros 3 capítulos de este libro. Van a darse cuenta de que mucho va a hacer más sentido. Porque cuando los leemos nos damos cuenta de que acá está el caso de un hombre arrogante, megalómano. Si vamos más atrás del capítulo 4, si vamos al capítulo 2 de Daniel, Nabucodonosor tiene un sueño que lo perturba. Llama a sus sabios y nadie puede interpretarlo. Luego llama a Daniel. Y ojo, ese motivo literario, en donde primero vienen unos que no pueden, para luego que venga Daniel y si pueda, ese motivo literario se va a repetir una y otra vez en este libro. Bueno, Daniel le interpreta el sueño. Nabucodonosor ve una estatua gigante cuya cabeza era de oro y el resto del cuerpo era de otros materiales. En la interpretación, Daniel le dice que esa cabeza de oro es precisamente él, es Nabucodonosor. Y sigue interpretando todo. Al final del asunto, Nabucodonosor adora a Dios y le llama el Dios de los dioses. 3 doritos más tarde, en el capítulo 3, Nabucodonosor manda a hacer una estatua de 30 metros de alto. No entendió nada. Probablemente es una estatua de sí mismo. Ahora es toda de oro. No solo la cabeza. Y manda a que le adoren. ¿What? En ese pedazo de la historia encontramos el caso de los 3 jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, estos jóvenes que se resisten a inclinarse a esta estatua. Ellos son echados al horno de fuego y al ser rescatados por Dios, Nabucodonosor nuevamente reconoce la grandeza de Dios. Y es así que llegamos al capítulo 4, en el que Nabucodonosor ahora tiene otro sueño. Sí, porque este es un emperador que tiene muchos sueños. Tiene otro sueño. Y ahora él es mostrado como un árbol. Es un árbol cósmico que es altísimo, es visto desde toda la tierra, cuya copa llega hasta el cielo. Hasta el cielo. Expresión curiosamente similar a la que se usa para hablar de la Torre de Babel. Cuestión que está muy entrelazada acá también. Lo podemos conversar el miércoles. En la visión, el árbol es cortado y atado por 7 años. Daniel le interpreta el sueño y le dice: eso le va a pasar a usted, así que renuncie a sus pecados, actúe con justicia, sea bondadoso con los oprimidos. Y se lo dice como una forma de tratar de revertir la sentencia. Pero cuando leímos el texto bíblico hace un rato, vimos que la lectura comienza con un Nabucodonosor que se está paseando por su palacio, por las terrazas, y que sigue en la misma, o sea, no se cansa de jactarse del reino que ha construido. Este rey arrogante, que osa no reconocer a Dios como el dador de su reino, porque así es como se presenta el panorama en Daniel, es Dios el que le ha entregado estos dominios. Entonces este rey que no sabe más que mostrar arrogancia, es sometido a vivir como una bestia por 7 años. Come pasto como el ganado por 7 años. Le crece el pelo como si fueran plumas y las uñas como si fuera un ave. Por 7 años, Nabucodonosor se transforma en la bestia de Babilonia. Y acá hay algo curioso. Este es un hilo que quiero dejar lanzado, no para tirarlo del todo, sino para tirarlo más adelante, porque acá hay una cuestión curiosa. Mira, Nabucodonosor es descrito en Ezequiel y Jeremías como un dragón que ha azotado a Jerusalén. Y ahora se nos presenta en Daniel como una bestia. ¿En qué otro libro de la Biblia el representante máximo del imperio es descrito como una bestia y asociado a un dragón? 3, 2, 1, ¿lo identificaron?
en Apocalipsis. Claro que sí. Mire, el libro de Daniel ha sido clasificado por el mundo cristiano como un libro profético, aunque el mundo académico ha visto hace mucho tiempo que este es un libro de literatura apocalíptica. Es más, en el canon hebreo, Daniel no está dentro de los libros de los profetas. En este libro, claro, hay segmentos que suenan a registro histórico en prosa narrativa, sobre todo la primera parte, pero de ahí en más el texto abunda en sueños, símbolos y un omnipresente Daniel que parte con Nabucodonosor y se proyecta hasta Ciro el Grande muchísimos años después. Este no es un texto que esté ahí para fiarnos en realidad de su precisión histórica, porque lamentablemente tiene abundantes problemas en esa área. También lo podemos conversar el miércoles si a alguien se le vienen muchas preguntas ahora. El miércoles lo hablamos. Este libro debe ser leído en términos simbólicos y de esa manera es que adquiere mayor coherencia y nos ofrece menos problemas interpretativos. Todo el mundo sabe que un ser humano no puede sobrevivir comiendo pasto como lo indica la historia que acabamos de leer. Sencillamente no tenemos un sistema digestivo apto para procesar la fibra del pasto del campo. Y no hacen falta hacer esfuerzos apologéticos que intenten explicar cómo es que pudo suceder. No, es que a lo mejor le dieron lechuga. No hace falta. Acá estamos sencillamente frente a un texto que tiene otra intención. Una intención que se pierde cuando insistimos en que el relato debe ser interpretado al pie de la letra. Mira, déjenme que les cuente una pequeña historia. Y a lo mejor podemos aprender algo interesante también en esta historia. Qumran, ¿ok? A lo mejor has escuchado hablar de Qumran. Es un lugar ubicado en Cisjordania, muy cerca del Mar Muerto. Y actualmente es un sitio arqueológico muy, pero muy importante, porque en ese lugar se han encontrado escritos antiquísimos conservados por un grupo religioso judío que probablemente sean los esenios. Estamos hablando del siglo I antes de Cristo, II antes de Cristo. Entre esos textos encontrados hay uno que se llama 4Q242. 4Q242. Es decir, es el documento 242 de la cueva 4 en Qumran. Y ahí aprendimos cómo es que se lee el tema de los documentos, de los textos de Qumran. Bueno, este es un texto que también se conoce como la profecía de Nabonido. Nabonido fue rey de Babilonia. Y si bien no aparece en la Biblia, su hijo Belsasar sí lo hace en el capítulo 5. Aunque el libro dice que Belsasar es hijo de Nabucodonosor, que no lo es, y no es su nieto ni nada. Bueno, ya les dije sobre la cuestión histórica de Daniel y lo podemos conversar después, ya se los dije. El asunto es así. Cuando Nabucodonosor, el rey de la historia que leímos hoy, muere, se inicia un tiempo de mucha inestabilidad en el mando. Le sucede su hijo, pero dura apenas 2 años, porque su cuñado lo mata. Asume el trono. Su cuñado, el cuñado del que se murió, ¿cierto? Reina 4 años y muere. Le sucede su hijo, pero su hijo duró menos que un pescado en Semana Santa, porque reinó un par de meses antes de ser asesinado y sustituido por Nabonido, que no tenía nada que ver con Nabucodonosor. Pero al parecer Nabonido tuvo algunos problemas y se fue de Babilonia a la ciudad de Temán por varios años. Algunos dicen que entre 7 y 10 años. Y durante ese tiempo dejó a su hijo Belsasar dirigiendo todo ahí en Babilonia. Entonces ahora ustedes se tienen que estar preguntando, ¿y para qué nos cuentas todo esto, César? Aguántenme un poquito, se van a enterar. Ya les había hablado de la profecía de Nabonido, de hecho, por ahí empecé hablando. Bueno, este texto encontrado en Qumran relata una historia en la que Nabonido es afligido por una terrible enfermedad. Llama a sus sacerdotes y adivinos, pero no logra aliviarse. Finalmente, un vidente judío que no se identifica le dice que se aliviará si reconoce y adora al Dios de Israel.
Nabonido lo hace. Y el relato termina con Nabonido exaltando a Yahvé por sobre los dioses babilónicos. Interesante. Lograron ver que en esta historia convergen varios de los elementos que vimos anteriormente en la historia del texto bíblico. De hecho, el mundo de la academia piensa que esta es la historia que se usa como base para construir esta historia de Nabucodonosor, que está afligido por, digamos, esta enfermedad también. Una historia que finalmente tiene como objetivo que Nabucodonosor, al igual que en la profecía de Nabonido, deponga su orgullo y le dé la gloria al Dios de Israel. Además que está este elemento de llamar primero a los sabios que no pueden, para luego llamar a este sabio judío, vidente judío, que sí puede. El relato de nuestro texto bíblico es un relato que en el momento en que se construye y se lee, desea mostrarle a los destinatarios inmediatos, probablemente destinatarios del siglo II antes de Cristo, desea mostrarles que Dios está al control de la historia. Que de la forma en que Dios doblegó a Nabucodonosor, también doblegará al actual imperio, en este caso probablemente sean los griegos, va a doblegar al actual imperio que los está oprimiendo. Esto es un texto que desea comunicar esperanza para sus primeros lectores. De la misma forma en que nuestro Apocalipsis, el del Nuevo Testamento, pretendió comunicar esperanza para esa generación. Y yo sé que esta forma de ver las cosas puede traer muchas, pero muchas preguntas. Pero para eso, una vez más, creo que no ha habido sermón el que haya insistido más de que el día miércoles vamos a tener tiempo para conversar todos estos detalles que seguramente para quienes han estudiado este libro desde otra perspectiva, ya a esta altura tienen que tener 20.000 preguntas y no solo preguntas, objeciones también. Todas las atendemos el miércoles, ¿les parece? Bueno, el tema es, ¿qué nos puede decir a nosotros hoy? ¿Tenemos esa misma esperanza de que Dios doblegará a todos esos imperios? Digo, ¿debemos pensar que Dios va a someter a los líderes tiránicos que usan el poder para oprimir hoy? Pregunto, ¿acaso Dios ha removido a algunos de los dictadores del mundo? ¿Acaso ha mudado el corazón de los genocidas? La triste respuesta es no. No lo ha hecho, ni lo hará. Las acciones que deriven en que ciertas personas no permanezcan en el poder serán ejecutadas por otros seres humanos, no por seres angélicos enviados por Dios. La solución a estas dinámicas de vida están determinadas por nuestras acciones. Acciones que perfectamente pueden estar guiadas y hasta fundamentadas en los principios del Evangelio, pero acciones humanas al fin de cuentas. ¿Es acaso que Dios no desea intervenir en la historia de los seres humanos? Y esa, mis queridos amigos y amigas, esa es para mí una pregunta difícil de responder, porque creo que tiene muchas aristas, mucho para explorar. Pero lo que sí veo en el texto bíblico es que cada vez que Dios se muestra interviniendo en la historia, siempre lo hizo a través de seres humanos dispuestos a ejecutar la voluntad de Dios. Y creo que finalmente es así que se manifiesta la voluntad y la presencia de Dios en el mundo, a través de sus criaturas, a través de nosotros. El libro de Daniel nos muestra a un emperador que en varias ocasiones reconoció con su boca la grandeza de Yahvé, un Nabucodonosor que le llamó Dios de los dioses, soberano de los reyes. Cuando los tres amigos de Daniel son salvados del horno de fuego, Nabucodonosor dice, oh, no hay otro Dios que pueda salvar de esta manera. No obstante, siguió embriagándose más y más con la grandeza de su reino. Y ahora, escúcheme, por favor, escúcheme. La verdadera transformación no ocurre cuando alguien adquiere las palabras correctas para referirse a Dios. La verdadera transformación no ocurre cuando se han acumulado los conocimientos necesarios para elaborar una mejor teología.
La verdadera transformación de vida ocurre y se manifiesta cuando pasamos de las palabras a los hechos, de las ideas a las acciones. Ese es el tipo de transformación personal que tiene el potencial de desatar un cambio en el mundo que nos rodea. No las declaraciones, no los decretos que se acercan a Dios como si fuera un ser mágico. Escúchame, allá afuera, hay una bestia. Allá afuera hay un dragón que consume la vida del planeta y recibe varios nombres. Hambre es uno de ellos. Guerra es otro. Genocidio es otro. Explotación infantil es otro. Tráfico de personas es otro. Corrupción es otro. Y yo sé, quisiéramos pensar que detrás de todo eso hay fuerzas demoníacas operando. Quisiéramos que esas fuerzas espirituales se doblegaran frente a nuestras oraciones, pero no ocurre. ¿Y sabes por qué no ocurre? Porque palabras como demonio y diablo pueden representar muchas cosas. Entre ellas pueden representar el egoísmo y la ambición humanas. Pueden representar las ansias de poder. Pueden representar el deseo de imponernos por sobre los demás. Pueden representar la falsa narrativa que dice que para que yo exista, tú debes dejar de existir. Que es precisamente la narrativa que tenemos imperando en Oriente en este momento. En este caso, lo demoníaco es un intangible que habita en nosotros y que nos ha engañado haciéndonos pensar que lo que estamos haciendo está bien. Y ese es el truco del asunto. Que lo que tomamos por la fuerza no lo merecemos. Que si no lo hacemos nosotros, bueno, alguien más lo hará. Entonces mejor que lo haga yo. No hace ninguna diferencia si yo lo dejo de hacer. Quisiéramos que detrás de cada mala acción estuviera una fuerza oscura a la que pudiéramos reprender en el nombre de Jesús. Pero no se trata de factores externos. El dictador que se aperna en el poder cree que lo hace por el bien de su país, porque ya se volvió insensible a la voz de su conciencia, que años atrás le dijo en algún momento que ya era tiempo de salir. El gobernante que deja caer toneladas de explosivos sobre las cabezas de miles y miles de inocentes no se da cuenta que no está exterminando a sus enemigos, sino que está usando el arado de la guerra para plantar la siguiente generación de la resistencia. El funcionario público que se llena los bolsillos a cambio de mirar para otro lado. El líder religioso que explota a sus fieles a cambio de prosperidad. Ninguno de ellos está poseído más que por su propia avaricia. Pero no nos vayamos tan lejos. Nosotros también tenemos nuestros demonios que nos quitan el sueño. Nosotros también nos engañamos pensando que mientras más desconfiemos del resto, mejor y más seguros vamos a estar. Cuando lo que en realidad estamos haciendo es ensanchar la brecha del egoísmo, de la desconexión con el prójimo. Somos nosotros los que nos autoconvencemos que el rencor, la ira, la falta de perdón, todo está perfectamente justificado. Nos merecemos sentir así, cuando lo que necesitamos en realidad es exorcizarnos de esos demonios, que no son otra cosa que el lado oscuro de nosotros mismos, de nosotras mismas. Opinar de lo que pasa en el mundo, y opinar de lo que pasa en el mundo lo puede hacer cualquiera. Calmar la ansiedad de alguien que está enfermo diciéndole voy a orar por ti y no tener la más mínima intención de involucrarse en esa situación, eso lo puede hacer cualquiera. Decir que estamos en bendición y en victoria cuando en realidad la vida se nos cae a pedazos, eso lo hacemos todos. Pero involucrarnos y trabajar por la paz, por la armonía, por la reconciliación, porque alguien hoy no pase hambre, porque alguien hoy tenga la educación que necesita para salir adelante, por tomar pasos para sanarnos del alma. Hacer eso requiere más que palabras. Eso requiere transformación, verdadera transformación. Señor, me cuesta tanto y me ha costado tanto en el tiempo deshacerme de ciertas convicciones, porque es más fácil pensar de que hay fuerzas externas intentando destruir todo
porque así me excluyo de la culpa y excluyo a otros de la culpa. Y no es que ande buscando culpables ni nada, pero al menos responsabilidad. Me excluyo de todo eso. Son cosas. Satanás me hizo caer y cosas así. Y cuando en realidad he perdido, y tal vez muchos hemos perdido la capacidad de reconocer que somos nosotros los que necesitamos cambiar. Que al igual que Nabucodonosor, a veces hemos tenido las palabras correctas, muchas de las palabras correctas, pero no las acciones correctas, no la vida correcta. Y yo te pido perdón por lo que a mí me toca. Y ya cada cual reconocerá lo que le toca. Reconoceremos que hemos sido ciegos a esas bestias que andan sueltas, esos dragones que consumen todo, que habitan afuera de nosotros y también habitan dentro. Danos la fuerza, Señor, para poder tomar la responsabilidad que nos toca y avanzar. Amén. Amén. Muchas gracias a ustedes por estar este domingo o el día de la semana que estén viendo o escuchando este programa. Espero que hayamos aprendido algo. Yo sé que tal vez quedaron más preguntas que certezas. Estoy dispuesto a poder conversarlas, a poder procesarlas juntos en comunidad. Así que no tengan miedo y si no están en el grupo de Amor Original, bueno, pueden escribirme a este correo que está aquí abajito y podemos conversar un poquito de lo que se habló el día de hoy. ¿Qué les parece? Yo les invito a que puedan seguirnos en nuestras redes, le puedan dar like a los videos en donde estén, en Facebook o en YouTube. Al hacerlo, nos ayudan muchísimo a poder seguir cada semana llevando este contenido a muchas más personas. Y si alguien quiere apoyar financieramente, también ahí hay formas, hay un link en donde pueden hacerlo. Amigos, amigas, hermanos, hermanas, por favor, les animo a que puedan ser una buena noticia para alguien durante esta semana. Que el Señor les bendiga. Nos estamos viendo pronto. Bye.